Por mil. Tenemos justicia social. Buenas noches, Negroni, que se nos ha venido de rosa hoy. Ahora sí, tengo oportunidad para saludar las compañeras, saludar del otro lado de los oyentes. Buenas noches para todos. Bellísimo día el de hoy. Yo tuve, aprovechando también las introducciones del comienzo de la mesa, la oportunidad de ir a circular por la ribera del río con mi caballito de metal. Me encantan las referencias a la renga. Me mata en la ribera del río. Ya me tiraste en la ribera del río, para los que somos rengueros ya ahí conectamos. ¿Viste? Y caballo de metal también. Caballo de metal también, que me encanta. Como siempre, las cucarachas de bronce. Siempre la renga está presente. Sí, claro que sí, acompañada por muchísima música del estilo. Bueno, esta noche traje un tema que está más relacionado con nuestra historia, con la historia argentina y con la historia también de justicia social. Vamos a hablar un poquito del caso de las legisladoras peronistas detenidas en el año 1955. Lo cierto es que este es un caso casi desconocido por muchos de nosotros, al menos yo, hasta que me puse a investigar sobre el tema, no sabía casi nada al respecto, más bien sí conocía un poco sobre la persecución política hacia las mujeres en distintos momentos de la historia, pero muy poco sobre este lugar de encierro y sobre, bueno, esta historia que les vengo a contar, que no es casual que se haya borrado también de la historia oficial, ¿no? Suele pasar. También es una suerte de relato interrumpido del comienzo de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, en aquel 1951 donde votaron y fueron electas ciudadanas, para que tan solo 4 años después, en el golpe del 55, se cortara violentamente aquel proceso de ampliación de derechos, llevando a la prisión a la primera camada de mujeres legisladoras de la historia argentina. Esta camada estaba compuesta por 32 legisladoras pertenecientes al Partido Peronista Femenino, que fueron encarceladas en lo que hoy es el Museo Penitenciario Argentino Antonio Balbé, por traición a la patria y por asociación ilícita. El plazo de detención de cada una de ellas osciló entre 1 mes y casi 3 años. Las últimas 7 recluidas en el asilo recuperaron la libertad por el decreto 15.401 en noviembre de 1957, que básicamente proponía una suerte de amnistía a todos los encarcelados políticos. Es muy interesante porque en 1890 se entregó la residencia, actual sede de este museo, a la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Esto es una orden religiosa de origen francés, con trayectoria en la administración de institutos de detención para mujeres en diferentes países de Latinoamérica, de Europa y de Estados Unidos. Por ese entonces, la orden quedó a cargo de esta cárcel de mujeres que durante casi 100 años mantuvo la administración del penal bajo un régimen disciplinario que abogaba por la regeneración espiritual y moral a través de prácticas del oficio piadoso. Es casi como volver al Compañía de María y a nuestra adolescencia, ¿no? Con estos términos. Por aquellos primeros años, esto es fines del siglo XIX, el perfil promedio que presentaban las mujeres detenidas se caracterizaba por una gran vulnerabilidad. Esto quiere decir que se trataba en su mayoría de jóvenes migrantes del exterior y del interior del país, que eran mujeres desempleadas y con escasa o nula instrucción. El marco criminológico de la época consideraba, y esto es muy, muy contemporáneo, que la criminalidad femenina constituía una excepcionalidad respecto del género que se estimaba un género dócil y débil por naturaleza. Durante este periodo, los delitos más comunes protagonizados por mujeres incluían hurtos durante las tareas domésticas, robos de menudeo y ejercicio de la prostitución. La criminalidad femenina se asociaba también a la falta de instinto maternal o a una sexualidad desordenada. Cosas que son familiares, ¿no? Cuando traigo casos que son actuales, ¿no? Como estas ideas de buena mujer, buena madre, ¿no? Lo correcto, las esferas privadas. Esta óptica claramente es la que explica que una congregación religiosa se hiciera a cargo y permaneciera casi un siglo administrando el ámbito de internación de mujeres a las que se consideraba conveniente retenerlas aisladas de la sociedad. El Orden del Buen Pastor, originaria en Francia, desembarcó por primera vez en Chile para desde allí expandirse por el resto de América Latina con el propósito de recuperar almas enfermas.
A través de... Es un montón lo que está diciendo. Yo no lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer. O sea, sí lo puedo creer, pero es un montón. A través de qué, obviamente, del ejercicio de la penitencia y la abnegación. Es muy interesante porque había como dos planos, ¿no? Por un lado, qué hacíamos con los delitos que cometían las mujeres y qué se hacía y qué se estudiaba al respecto en los delitos que cometían los hombres, ¿no? Toda la criminología de la época, de antes, de ese entonces y la posterior por muchos años, trataba de pensar a través de la ciencia, ¿no? Qué es lo que había en los cuerpos, en las mentes y en los hombres para que sean, digamos, arrastrados o tuvieran esa vinculación con los delitos. Para las mujeres era una cuestión únicamente moral, ¿no? Era como recuperarlas porque tenían que volver a hacer eso que la sociedad pedía que fueran, ¿no? En cambio, en los hombres no estaba eso, era como, bueno, hay que investigar por qué ellos tienen una tendencia, ¿no? Ya sea en el cuerpo, ya sea por digamos, por los márgenes de la sociedad en donde se encuentran, ¿no? Se empezaba a pensar, bueno, habrá algo en el tamaño de la cabeza, habrá algo en, ¿no? Tipo la criminología positiva, la primera criminología médica, ¿no? Que investigaba todo esto. O también estas cuestiones que tienen más que ver con la criminología ya más social, ¿no? Que empieza a investigar, bueno, son grupos que son marginados, son grupos que no tienen un lugar de pertenencia, que están más vinculados con determinados valores que no tienen nada que ver con los valores hegemónicos. Bueno, para los hombres se analizaba y se pensaba en un montón de cosas. En cambio, para las mujeres, el único pensamiento que había era este, ¿no? La de las almas enfermas, la penitencia, la abnegación, ¿no? Recuperarlas, recuperar su sexualidad, recuperar sus deberes. Entonces, estas ideas de la época sostenían que los correccionales preservaban mejor a las mujeres en tanto las inducían a retomar la verdadera esencia femenina. Por el contrario, la administración de la pena y el castigo sobre los hombres buscaba terminar con los motivos de las distintas tendencias delictivas. Este principio rehabilitador estuvo en el centro del régimen carcelario a través del trabajo, la instrucción y la religión. Las detenidas accedían a educación primaria obligatoria y se las instruía en tareas asociadas a la feminidad, como el lavado, el planchado, tejido, cocina, bordado, siempre limitado obviamente al orden de lo doméstico, ¿no? Y el rezo y la misa eran prácticas diarias obligatorias. En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad toda atraviesa una serie de transformaciones que obviamente revolucionan esta subjetividad femenina. La entrada masiva de las mujeres a las universidades y obviamente el trabajo industrial en la sociedad argentina de los 50 que ofreció a todas las mujeres mayores posibilidades de independencia económica. Obviamente estos cambios precipitan también la mayor presencia de mujeres en organizaciones que eran sindicales, obreras y barriales. Numerosas mujeres incorporaron de esta manera prácticas políticas y muchas de ellas también se unieron a diversos activismos. Desde 1953 comienzan a ingresar al asilo correccional detenidas con mayor instrucción formal. Y esto es muy interesante, pero lo dejo para el final como para que lo entiendan. Los delitos de este grupo de mujeres ya no se vinculaban con cuestiones sexuales o cuestiones de amoralidad, sino que tenían que ver con transgresión, desacato, rebelión y resistencia a la autoridad. Este correccional en 1974 es asignado al Servicio Penitenciario Federal y poco tiempo después se hace efectivo el traslado de todas las internas a la actual Unidad 3 de Ezeiza. Estas legisladoras peronistas, injustamente detenidas, representaron la legitimidad democrática y la lucha por los derechos de las mujeres. Es muy interesante porque todo esto que yo les estoy contando lo pueden ver en el actual Museo Penitenciario Argentino Antonio Balbé, que queda en Humberto Primo 378 y que decidió tomar, investigar esta fracción o este relato interrumpido de la historia para montar una muestra que se llama Del Congreso a la Cárcel y que puede verse los domingos de 11 a 15 y que, bueno, cuenta la historia de estas mujeres. En el caso de que no puedan ir, también es muy interesante porque la página del museo tiene lo que se conoce como recorrido 360, ¿no? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Lo conocen? ¿Alguna vez lo investigaron? No sé cómo es el recorrido, pero bueno, he visto obras de teatro de 360. Algo me lo imagino como algo similar. Es un recorrido por el museo que es filmado y que te lleva a viajar por esos pasillos, por esas muestras. Como los alquileres que te hace recorrer. Sí, algo por el estilo. Y está buenísimo porque pueden tener como un pequeño acercamiento a todo lo que luego después la obra montada les va a mostrar, ¿no?
Y también hay 2 entrevistas que son de las curadoras, ¿no? de este espacio dentro del museo, que cuentan un poco a través de los expedientes vivos, o sea, las causas de todas estas mujeres, cómo es que la primera camada de mujeres que fueron encarceladas en esta orden del Buen Pastor tenían una suerte de agradecimiento por haber llegado allí, porque eran mujeres, extranjeras o del interior del país con escaso o nula instrucción, que no tenían acceso al trabajo y que no tenían, digamos, acceso a una socialización saludable, y que entonces de algún modo estaban agradecidas con esta suerte de disciplinamiento, con esta acogida en este lugar. Y tenían una vinculación más o menos saludable con las monjas, que practicaban, bueno, toda esta suerte de disciplinamiento. En cambio, cuando ya las mujeres, ya más cerca de los años 50, cuando empiezan a tener, y 53 y 55, ¿no? Cuando empiezan a tener más instrucción, acceso a la educación en universidades, cuando ya, digamos, los derechos políticos los podían ejercer, no solo para, digamos, para votar, sino también para ser electas en los cargos, esas mujeres que luego fueron recluidas tenían una forma de ser y de vivenciar ese encierro que era completamente distinto. O sea, se hacían paros porque las hacían trabajar en horarios sumamente extensos, entonces juntas se organizaban adentro y se posicionaban frente a las monjas desde un lugar completamente distinto. Muchas se quisieron fugar también. Entonces es muy interesante, ¿no? Esta parte de la historia que realmente fue borrada, fue silenciada, y que hay grandes íconos femeninos en nuestra historia política, y que, digamos, gracias a estas figuras es que en el 47 tenemos nuestra primera ley, ¿no? La ley Evita, que permite que las mujeres tengan incidencia en la política, que puedan, digamos, ocupar los mismos lugares en la esfera pública y en la política que ocupaban los varones. Y también hay un poco de todo esto que cuenta cómo es que, más allá de que estuvo la ley, vieron que siempre pasa, tenemos la ley. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo se pone en práctica? ¿Es primero una conquista y después viene la ley? ¿O es primero la ley y después está el cambio cultural donde aprendemos todo ese contenido? Y es muy interesante porque leyendo, una de las cosas con la que me encuentro es con que, bueno, ok, había una ley, la ley Evita, podían votar, podían ser electas, podían ejercer cargos públicos, podían ¿no? Digamos, ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, los mismos compañeros, ¿no? Del partido peronista tenían una resistencia muy fuerte frente a esto, ¿no? Así que bueno, un poco de todo esto se trata la columna de hoy. Reitero, lo pueden ver en el Museo Penitenciario Argentino Antonio Balbé. Esto queda en la calle Humberto Primos 378, es en San Telmo, y está los días domingos de 11 a 15. Bueno, acá nos dejaron un mensajito, que muy interesante la columna, que van a ir a visitar el museo. Yo también voy a ir. Gracias, Nerita, por esto. Y es lo que quería decir, digamos, a modo de reflexión, un poco pensaba también, ¿no? Esta cuestión de que a partir de todas las conquistas de derechos y todo lo que se da, digamos, a partir de estar Evita, un poco ahí como gran mujer, siendo parte del gobierno y apoyando un montón de lo que fueron las conquistas femeninas, cómo cambió también el paradigma de las cuestiones de las mujeres en base a lo que vos decías también. Hasta ese momento las mujeres que tenían la posibilidad, si es que en sus casas se lo permitían, si es que sus compañeros se la permitían y un montón de cosas, de estudiar o de salir o de hacer otras cosas, eran mujeres de clase media alta o muy alta que tenían los recursos. Para el resto de las mujeres era imposible pensar un mundo así. Bueno, eso también se da con los hombres, pero a partir de lo que son un montón de las conquistas y de los derechos femeninos que se dan, obviamente a partir del primer peronismo, bueno, esto se amplió. Y todas las mujeres ya tuvieron posibilidad de ser parte de todo este mundo, y eso también me parece muy interesante. Lo quería decir un poco a modo de reflexión de todo lo que estabas contando. Sí, y sabes que hay algo de todo esto que en la lectura de los expedientes que llevaron a cabo las curadoras, cuando leen la valoración de las cualidades personales de las personas, que es algo que se pondera en los juicios, ¿no? Levantaban un montón datos que para mí son extremadamente sociológicos, aunque en ese momento quizás no se entendían de esa manera, que tenía que ver con el orden que había en estas familias de donde provenían estas mujeres, pues sobre todo las de la primera camada, ¿no? Y se hablaba un poco de si la figura de la madre
había sido lo suficientemente fuerte a nivel moral, ¿no? Y en esta esencia que se les demandaba y que se les pedía a las mujeres, como para ponderar a su vez si estas personas que caían en el asilo de reclutamiento habían tenido una buena imagen o no. Por ejemplo, ¿no? Hay algo de todo esto, de las reglas familiares que se valoran y que se ponen en juego a nivel cultural, a nivel educación, a nivel modelos a seguir. Obviamente que también está el buen padre de familia, ¿no? Y todas estas cuestiones más patriarcales. Pero es sumamente interesante y a mí lo que me voló la peluca es esto, ¿no? Que está montado a partir de expedientes que están vivos y que hablan por sí solo. Y que si bien es algo histórico, que se borró de nuestra historia oficial, hay algo de todo esto que está vigente, ¿no? Y que todo el tiempo o sea, las mujeres en los juicios tienen que disculparse por lo que son, ¿no? ¿No? Como que hay algo ahí de la inocencia que es, bueno, ok, yo puedo disculparme o ser responsable por lo que hice, pero nunca por lo que soy, ¿no? Porque se pone esto en juego constantemente por lo que se demanda en una sociedad que es patriarcal. Hermoso, Negrita, como siempre. Gracias por esto y gracias por hacernos este recorrido histórico y me quedo acá suspirando, siempre, con vos. Bloque nacional de la guitarra intoxicada.